Estamos con Marjorie Pérez. Ella es una mujer que estuvo trabajando desde el mes de marzo hasta el mes de julio de este año en la empresa Maternel, empresa dedicada a la venta de artículos y accesorios para mamás y bebés. Ella asegura haber sido despedida de su trabajo justamente por esto, por haber informado que estaba embarazada. La empresa ha dicho que no, según un informe de trabajo. Estamos con Marjorie Pérez. Por favor, explícanos bien todo lo ocurrido en tu caso. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, yo trabajaba en Maternel desde marzo. Les informé a ellos en abril, más o menos, cuando me enteré yo recién que estaba embarazada, mediante un documento que me dieron en el hospital sobre mi estado. Y bueno, ya en julio de este mismo año, ellos me envían una carta, me dan una carta indicándome que no iba a seguir trabajando en la empresa, ¿no? Indicaron que era por reducción de personal, sin embargo no hubo más despidos que solamente el mío, ¿no? Sí hubo renuncias, pero eran por temas personales, ¿no? Y bueno, me indicaron que era por reducción de personal y por falta de presupuesto, que no iban a contar conmigo, ¿no? Sin embargo, desde que yo les avisé que estaba embarazada, yo sentí cierto malestar en ellos. Incluso me enviaron una carta de amonestación, la cual yo no quise firmar al principio porque no estaba de acuerdo, sentí que me estaban hostigando y puse mis observaciones abajo, ¿no? Que no estaba de acuerdo porque básicamente me dijeron que tenía que firmar sí o sí. Pero esta carta dices, no. Perdona, Marjorie, esta carta dices que es de amonestación. ¿Por qué se supone que te amonestaban? Me estaban amonestando por haber, desde la perspectiva de ellos, no haber concluido bien mi trabajo. Básicamente en un día que fue una feria, ellos indicaban que un proceso que yo tenía que hacer no lo hice de la manera correcta. Yo no estaba de acuerdo con la amonestación que me habían puesto porque yo sí sentí que estaba bien, yo había cumplido mi trabajo. Por eso es que yo le indiqué a Recursos Humanos que no iba a firmar la carta porque yo no estaba de acuerdo. Pero ellos me dijeron de que sí o sí tenía que firmar la carta, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Porque tú te dedicabas al área de cobranza, según hemos conversado, ¿no? Tú te dedicabas a llamar a los clientes para que pagaran lo que habían comprado, supongo, en la empresa. También te dedicabas a veces a hacer las cobranzas fuera de la empresa, ¿verdad? Sí, claro. Eso es el punto, ¿no? Era auxiliar de cobranzas. Sin embargo, ellos me propusieron una responsabilidad más, que era cargar los equipos del EasyPay. O sea, básicamente el kit de caja de feria lo tenía que ver yo, que no estaba dentro de nombre, ¿no? Auxiliar de cobranza no era. Sin embargo, yo me encargaba de eso y bueno... ¿A qué se supone que te encargabas con eso? ¿Tenías que cargar el equipo, llevarlo a algún lado? Explícanos bien, por favor. No, tenía que alistarlo, los celulares, instalarlos, instalar el EasyPay en los celulares, tenía que instalar el kit de caja. Es para cobrar, es como el Visa. Tenías que colocar eso en los celulares, sí, y esa dices tú que no era tu responsabilidad. No, yo consideraba que la persona que era encargada de caja era la persona que tenía que encargarse de todas esas herramientas. Sin embargo, siempre me indicaban de que yo tenía que hacerlo. Entonces, desde que entré me dieron esa responsabilidad y yo lo asumí sin decir nada, pero bueno, la amonestación vino en base a eso y yo también, por eso es que yo puse mis observaciones, ¿no? Porque no estaba de acuerdo con la amonestación que me dieron. Y entonces te dan esta amonestación. Luego también he leído un informe que el dueño de la empresa, Miguel Pasos, decía que te habían despedido porque no cumplías las expectativas según el puesto que te habían contratado. Sí, claro, eso es lo que indicó la señorita de recursos el día que fuimos con la SUNAFIL. ¿Y eso en qué se basaban para decir eso? Bueno, ellos, como yo me dedicaba al área de cobranzas, ¿sí? Las personas a veces no pagaban. Entonces él me hacía responsable de esas personas que no pagaban, ¿no? ¿Pero qué te decía? No entiendo. ¿Tú cobrabas y si no te pagaban, qué te decían los jefes? Mire, el señor Miguel
actitud muy prepotente. Entonces él básicamente decía que la responsabilidad de que no pagasen era mía, que era una incompetencia. En algún momento me llamó y me indicaba que era una incapacidad de mi parte, de que yo era la responsable de que no pagaran. En algún momento me preguntó por qué, si yo tenía verdaderamente interés en trabajar. O sea, su forma de tratar hacia conmigo nunca fue de una manera formal, por así decirlo, ¿no? Siempre era bien tosco para hablar. En algún momento yo me acerqué a Recursos Humanos con Marinés y le dije, en el estado, porque me sentía muy mal, le dije que yo quería presentar una queja del señor Miguel porque me había tratado muy mal y yo estaba sensible, pues, ¿no? Estaba recién 3 meses de embarazo tenía y me sentí mal porque me gritó por el teléfono, me gritó muy feo y me dijeron simplemente, mira, acá solamente el señor Miguel tiene esa actitud y tenemos que simplemente aceptarlo. Esa fue la respuesta de Recursos Humanos. No me apoyaron, no me dijeron vamos a hablar con él, no, me dijeron esa es la respuesta, esa es la actitud de él y tenemos que aceptarlo. Ahora, por otro lado, también entre los papeles que me has enviado y entre la información de lo que hemos estado hablando previamente, me decías que en algún momento te sentiste mal, tuviste que ir al hospital, te pedían que justificases la falta y ocurría ahí un problema porque por emergencias no te daban descanso médico. Sí, lo que pasa es que la primera vez que yo fui a atenderme por emergencia, que fue cuando me enteré que estaba embarazada, fue porque me estaba bajando sangre y ese día, fue un lunes, tuve que faltar. Yo presenté el poco documento que podía tener porque en el hospital no me dan descanso médico y me dijeron de que iban a evaluarlo, pero en mi planilla salía falta un día descontado, ¿no? ¿Pero qué era lo que tenían que evaluar? ¿Qué decía el documento que tú presentaste? No, decía, que me había atendido ese día. Pero que había sido por emergencia atenderte, ¿no? Claro, sí, claro. O sea, había una justificación, habías acudido al médico porque no te encontrabas bien, sea por lo que fuere. Claro, exacto, sí, pero para ellos yo necesitaba un descanso médico. Y en el hospital es un poco complicado que te den descanso médico, ¿no? Y peor si estás en emergencia, cuando todo el mundo entra, sale. Entonces, sí. Y la segunda vez también me sentí mal, tenía dolores en el vientre y por eso también acudí a la maternidad. Les mandé la foto de la atención a la hora que entré y todo, y en la maternidad, también como es un hospital, tenemos que esperar a cierto tiempo para que nos atiendan, porque en emergencia hay un montón de gente, igual me descontaron ese día. Aunque presentaste la justificación, presentaste una captura de pantalla que claro, también me la has enviado, de tu asistencia a la maternidad, sí. Y también te descontaron ese día de trabajo. Y también me descontaron ese día, sí, claro. Bien, ha habido una inspección de trabajo y el dueño de la empresa, Miguel Pasos, asegura que no te han renovado el contrato porque no te desempeñabas bien y porque están haciendo reducción de personal. ¿Tú mantienes que no te renuevan por estar embarazada? Sí, porque cuando yo presentaba mis justificaciones de las citas que tenía, siempre había una observación, ¿no? Por la parte de Recursos Humanos. Siempre era, no es posible que te demores tanto, pero no creo que en la maternidad te atiendan tanto tiempo. Siempre había una observación cuando yo presentaba mis citas de controles. Entonces ya había una incomodidad incluso con mi jefa directa, que luego la cambiaron, ya no era Gabriela, era María Rosa. Ella también se molestaba cuando le pedía permisos para los controles y todo eso era justificado, todo eso era documentado. O sea, yo no iba y les decía sin documentarlo, todo lo tenía en documentos para que ellos pudieran ver que efectivamente le estaba pidiendo un permiso para controles, no era para otros temas, ¿no? Y siempre había una observación. Entonces, como estuve con posibilidades de aborto al principio, entonces tenía controles un poco seguidos por un tema de cuidado y bueno, había así incomodidad por parte de ellos, ¿no? Ahora, así que no podía yo exponerme tanto en estar en ferias, porque ahí nos decían que teníamos que ir sí o sí a ferias. Justo antes que me despidieran, me
dijeron para poder ir a una feria, que es todo el día, y por temas de cuidados yo les dije que no. Entonces ahí también hubo una incomodidad por parte de ellos, el hecho de que yo no pueda ir porque tuvieron que llamar a otra persona, otro personal y todo esto. Pero Bien, y ahora solo por asegurarnos, ¿a qué rubro se dedica Maternel? se dedica a la venta de accesorios para mamás y bebés. Tú eres una mamá, ¿no? Sí, claro. Yo estuve, según lo que me dicen, era la primera persona que estaba embarazada trabajando, ¿no? En Maternel. ¿Alguna cosa más que quieras agregar, Marjorie? Bueno, me gustaría en realidad que la empresa pudiera pronunciarse al respecto, porque hay que cambiar ciertas mentalidades, ¿no? O sea, no por el hecho de que yo haya estado embarazada, justifica el despido de esa manera y la forma como lo hicieron, porque lo hicieron el último día, la última hora, y ni siquiera se preocuparon en cómo yo iba a estar de salud, ¿no? Porque en el estado en el que estoy, obviamente, en ese momento me puse mal. O sea, se me bajó la presión, estaba llorando y estaba muy sensible. Entonces, ni siquiera me gustaría que al menos por eso que hubieran al menos tomado un poco de precaución, ¿no? Como te digo, el mismo día que me dijeron que fue a las 5 de la tarde, yo salí a las 5:30, 5 de la tarde, yo estaba, o sea, me puse mal en ese momento. O sea, la de Recursos Humanos tuvo que hablarme porque se dio cuenta de que estaba mal. O sea, se me había bajado la presión y estaba pálida. Bien. Obviamente una noticia así no es fácil de asumirla, y peor cuando estás en estado de gestación y sabes que de cierta forma lo que ganas ahí te ayuda mucho a cubrir necesidades que tienes que pagar, ¿no? Entonces, en ese momento yo me sentí mal. Y bueno, ellos no tuvieron la delicadeza de poder al menos tener un trato diferente, ¿no? Bien, Marjorie, muchas gracias. Espero que las cosas se arreglen pronto y que puedas tener una solución como la que necesitas para tu estado y para todo lo que refieres, ¿no? Yo intentaré hablar con la empresa a ver qué es lo que tienen que decir ellos al respecto. Muchas gracias. Gracias.